Hola, ¿cómo están? Bueno, pues hoy les quiero platicar de este libro, hacer un breve resumen para interesarlos en leerlo. El libro se llama Mindset de Carl S. Dweck y pues básicamente se traduce como mentalidad y dice la nueva psicología del éxito, cómo podemos aprender a cumplir nuestro potencial y lo divide en cuatro áreas en lo que es como padres, perdón, como es en los negocios, en la escuela o en la educación y en las relaciones. Entonces vamos a platicar hoy de este libro Mindset, que por cierto me regaló mi amiga Roberta. Muchas gracias, Roby. Me gustó bastante este libro y les voy a platicar sobre todo por qué me gustó. La autora habla mucho de que la gran diferencia para alcanzar el éxito es que nuestra mentalidad esté enfocada en el crecimiento. Ella lo diferencia y dice que hay para ella dos tipos de personas. Las personas que están constantemente aprendiendo y las personas que dicen yo hasta aquí llegué, yo ya aprendí todo. Y esas dos mentalidades, a una ella le llama el growth mindset y a la otra le llama el fixed mindset, quiere decir una mentalidad de crecimiento o una mentalidad fija. Entonces me gusta mucho esta parte de que pues no lo asocia al éxito o al fracaso o este tipo de medidas en las que normalmente pues asociamos el éxito, sino que lo asocia a nuestra mentalidad de aprender o de no aprender, ¿no? Entonces, bueno, a mí me identifiqué mucho porque cuando empieza a hablar sobre todo de la mentalidad fija, habla de la gente que a veces pues nace con un poquito de facilidad o de talento para alguna actividad y entonces esto muchas veces nos juega irónicamente en contra porque dejamos de hacer el esfuerzo para pulir esta habilidad y entonces nos confiamos y ahí es cuando empezamos a caer un poquito en esta mentalidad fija. Y yo confieso que yo caí un poquito en eso, en algunas cosas en las que dije, pues esto se me facilita y entonces de ahí me agarro para no hacer esa tarea continua de estar mejorando y pues de repente cuando te das cuenta, tal vez alguien más persistente que tú que sí hizo esa chamba de mejora, pues te rebasa por la derecha y de repente ya es pues bastante más hábil que tú, ¿no? Y yo confieso que cuando leí esto dije, claro, a mí eso me pasó, ¿no? Y al revés de que tal vez pues la misma educación o la misma sociedad nos potencie a que estemos elevando estas habilidades que podemos traer a veces de forma nata, pues al contrario, en la forma en la que nos recompensa, pues no siempre nos anima a que sigamos aprendiendo, sino que al contrario nos dan un premio, nos dan un reconocimiento por esta habilidad y no por el esfuerzo que está detrás, ¿no? Entonces, esta es una de las premisas que tiene este libro, que lo primero que tenemos que hacer es empezar a reconocer en nosotros y en los demás que lo importante no es tanto lo que se vaya logrando o esos famosos milestones, sino lo que vamos aprendiendo y el esfuerzo que vamos poniendo en cada una de esas etapas y cómo vamos convirtiendo cada oportunidad en algo para aprender y en algo para, sobre lo que ya aprendimos, después aprender un poco más y un poco más y un poco más. Entonces, bueno, esta parte me gustó mucho. Y bueno, ya siendo más concretos en las recomendaciones que nos da el libro, pues bueno, en la parte de los negocios nos habla mucho de que presentemos las habilidades como algo que se puede aprender, que muchas veces justamente nos dice que, por ejemplo, en las empresas, como ya platicamos también en otro de los videos, nos dicen que, por ejemplo, el liderazgo se cree que es algo que se trae, que lo traes o no lo traes. Entonces, justo ella lo que nos dice es que en las empresas lo primero que tenemos que hacer es empezar a presentar las habilidades como algo que se puede y que se debe de aprender y que nosotros somos responsables de que esto sea un aprendizaje continuo. Y también nos habla mucho de que cuando hagamos un reconocimiento, pues reconozcamos más el proceso de aprendizaje que el logro en sí mismo. Y eso lo habla también en la sección de cómo una parte de ser padres, que bueno, obviamente no voy a profundizar mucho en esto por mi evidente inexperiencia, pero habla mucho también de que tanto con los colaboradores como con los niños hay que ser muy cuidadosos en qué es lo que les reconocemos, qué es lo que les alabamos, ¿no? Si vamos a alabar un esfuerzo o si vamos a alabar un logro. Y ella reconoce que es más importante para nuestra formación el reconocer el esfuerzo. Y aquí no estoy hablando de los famosos trofeos de séptimo lugar por el esfuerzo, no se trata de eso, sino de alabar la parte de si construiste o no
una cuestión de aprendizaje, un momento de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, esta es una parte que nos recomienda, ¿no? Sé muy consciente de qué es lo que vas a reconocer y trata de valorar más el esfuerzo de aprender que los logros en sí mismos, ¿no? La otra parte es, pues, justamente no alabar a los que ella le dice ready-made genius. Esto quiere decir a los genios hechos de la nada, ¿no? Porque esto es muy peligroso, porque punto número uno, pues no todo el mundo es un genio y sobre todo no es un genio en todo, ¿no? Tal vez tengamos, como yo mencionaba hace rato, alguna habilidad nata o algo que se nos facilite, pero si alabamos a estas personas, entonces la gente alrededor, pues lo que puede empezar a pensar es que si no eres de esta personalidad o que si no tienes una habilidad que salte así, un don nato, pues que no lo puedes desarrollar o que es lo único que la empresa valora y no es así, ¿no? Entonces, habla mucho de esto, de reconocer más el talento y la capacidad de crecer también a través de lo que es la retroalimentación y no tanto de los dones natos, ¿no? También habla de que presentemos mucho a los gerentes o a los líderes como un recurso importante de la organización para aprender. Dice que propiciemos mucho que se acerquen a ellos para precisamente aprender y tener este ejemplo, ¿no? Habla mucho de poner una cultura de desarrollo más allá de una cultura de logros o de éxitos, y la cultura de desarrollo pues lo que hace es que seamos muy responsables de nuestro crecimiento y que tratemos cada vez menos de justificar por qué no salen las cosas y de entender más cómo sí y cómo aprendemos esta otra parte, ¿no? En la otra parte que tiene que ver con aprender y con enseñar, también nos habla mucho de esto, ¿no? De ser un apoyo hacia el aprendizaje y no dar las cosas de una forma dogmática, desde un método, sino de ayudar mucho, ya sea si somos coaches, si somos maestros, si somos padres, etcétera, ayudar mucho a que entiendan el proceso y a que sean capaces de plantearse esas hipótesis y esos experimentos que les van a permitir hacer un aprendizaje vivencial, ¿no? Experiencial desde su propia experiencia, ¿no? Y habla mucho de apreciar el trabajo duro. Justamente algo que les comentaba al principio, que yo reconozco que a mí me pasó, pues fue en esos pequeños dones con los que nací, pues no ponerle el trabajo duro, ¿no? Y no reconocer que el trabajo o ese esfuerzo diario es lo que realmente te ayuda a ir puliendo todo esto que puedes ya traer. Y lo que no traes, pues también enseñar que se aprende, que todo se aprende con la constancia, con la experiencia, con la disciplina y sobre todo con el mindset o la mentalidad constante de crecimiento, ¿no? Y bueno, en cada capítulo trae lo que me gusta, ya saben todos que me gusta mucho esta palabra de implementar, trae una pequeña sugerencia de implementación. Y bueno, sobre todo me gusta este cuadrito que trae casi al final, que habla del camino, ¿no? Que lleva una mente fija y el camino que lleva una mente de crecimiento. Entonces dice, una mente de crecimiento te lleva primero a querer parecer siempre inteligente, perdón, a querer aprender. Una mente de crecimiento te lleva siempre a querer estar aprendiendo, lo dije al revés. La mente fija es la que quiere aparentar, la que tiene mucha preocupación del fracaso, que esto también es bien importante, cómo visualizamos el fracaso en una mentalidad y en otra, ¿no? Obviamente en una mentalidad fija ven los retos como algo que hay que evitar, ¿no? Una mentalidad fija evita los retos, ¿no? Una mentalidad de crecimiento abraza los retos porque precisamente los ve como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Una mentalidad fija lo que hace es que ve los obstáculos como algo a lo que hay que estar a la defensiva, algo que de lo que se rinde fácilmente o de lo que tiende a tener una necesidad de justificarse, ¿no? De por qué no. Esta mentalidad fija es la que te va a saber argumentar y explicar todos los nos y por qué no se puede hacer. En cambio, una mentalidad de crecimiento, pues lo que va a hacer ante los obstáculos es perseverar y precisamente buscar el cómo sí. Una mente fija en cuanto al esfuerzo lo ve como algo que no tiene sentido, ¿no? ¿Para qué si yo ya traigo el don? ¿Para qué si eso yo ya lo recorrí? En ese camino yo ya estuve, yo ya sé cómo, ¿no? Esto es lo que tiende a decir una mentalidad fija. Cabe una mentalidad de crecimiento respecto al esfuerzo,
pues lo ve como un camino hacia la maestría, ¿no? Una oportunidad de que entre más esfuerzo le doy, pues más experto me voy a volver en este tema o más ideas diferentes voy a poder traer a la mesa, ¿no? En cuanto a la crítica, pues la mentalidad fija lo ve como un ataque, lo trata de ignorar y siempre lo va a ver como algo negativo con respecto a la otra persona, ¿no? En cambio, este famoso feedback o este retroalimentación, la crítica, una mentalidad de crecimiento lo va a ver como también una oportunidad para ver algo que tú no estás viendo y que la otra persona te está dando esa oportunidad de trabajarlo o de visualizarlo y traerlo justamente al esfuerzo, ¿no? Al trabajo. La última categoría que menciona, pues es el éxito de los demás. El éxito de los demás, la mentalidad fija lo ve como una amenaza, ¿no? Lo ve como algo que hay que atacar y que hay que sobresalir. En cambio, la mentalidad de crecimiento encuentra las lecciones y la inspiración en el éxito de los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues este es, me parece que un muy buen resumen de lo que es una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento y cómo pues pues justamente lo que estamos buscando al final de todo con este tipo de libros, con este tipo de aprendizaje, pues lo que queremos es buscar estar mejor, ¿no? Sacar el mejor provecho de nosotros, de nuestras relaciones, de nuestras relaciones personales, de nuestras relaciones de trabajo, etcétera. Entonces, al final, lo que me gusta mucho, pues es que habla mucho de que todo necesita un esfuerzo, ¿no? Incluso en la parte de las relaciones me gusta mucho que dice que casi siempre es algo que damos por sentado, así como hablábamos de que el liderazgo es algo que se trae o que no se trae, habla mucho que en las relaciones uno asume que como ya pasó la etapa de enamoramiento y ya hubo una compatibilidad entre dos personas, etcétera, que es como que ya, ese fue el trabajo, ¿no? Ser compatibles, juntarnos y listo. Y dice, no, una relación que no se trabaja, que no tiene un esfuerzo, está destinada literal al fracaso, ¿no? Entonces dice, ¿por qué si tú trabajas tus relaciones en el ámbito laboral, si tú trabajas tu personalidad, etcétera, ¿por qué en las relaciones tiende a ser algo que das por sentado, ¿no? Como pues ya somos compatibles y si en el Inter pues dejamos de ser compatibles, pues bye y se acabó y mucho gusto, ¿no? ¿Por qué no estar en esa constante comunicación, trabajando esa compatibilidad en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que yo más rescato de este libro llamado Mindset de Carol Dweck. Obviamente es un libro que les recomiendo bastante, sobre todo porque les digo que tiene mucha implementación, muchos ejercicios que nos permiten mantenernos en esa mentalidad de crecimiento, pero sobre todo me gustaría que se quedaran con ese mensaje, ¿no? Ese mensaje del esfuerzo que está detrás de pensar que absolutamente todo lo que se nos presenta es una oportunidad para crecer si nosotros así nos lo permitimos y así lo planteamos, incluso así lo fomentamos, ¿no? El estar creciendo continuamente. Entonces, bueno, espero que les haya sido de utilidad mi resumen de este libro. Y bueno, se preguntarán también dónde andaba. Estaba, bueno, entre otras cosas, pues sanando muchas cosas también de esta cuarentena, conectando mucho conmigo mismo, que seguramente les ha pasado a ustedes también, que nos han obligado a estar más conectados con nosotros. Y también, pues espero pronto darles la sorpresa porque he estado trabajando en un curso que me ilusiona muchísimo sacar a la luz y que espero que condense precisamente todo esto que yo también he aprendido y en congruencia que siempre les digo que hay que implementar, pues yo también ya tengo que implementar todo esto que estoy aprendiendo y bueno, espero pronto, como les decía, darles la noticia de que lanzo este nuevo curso y pues mientras estén al pendiente, muchas gracias como siempre por escucharme y espero que estén teniendo una linda tarde y que tengan una excelente semana. Bye.